Buenas tardes. Me siento muy feliz de estar de nuevo otra vez con todos ustedes. Diferentes razones me han alejado un poco últimamente de los foros en los cuales mi presencia era habitual. Por tanto, en primer lugar, tengo que agradecer a Blanca Rubio y a la presidenta de Felupus, Núria Carballeida, su amabilidad al invitarme a estar aquí con esta conferencia inaugural. Esto no va muy bien, no consigo hacer avanzar la diapositiva. Bueno, pues me he equivocado, perdón. Me van a permitir hacer una reflexión sobre algo muy cruel que está machacando especialmente a un país en inferioridad de condiciones por unas disculpas de una persona megalomaníaca que no tiene mucho sentido. Y que una vez más pone de manifiesto que el hombre es el verdadero lobo para el hombre, como se conoce desde épocas muy antiguas, y recordando un poco a lo ocurrido hacia el año 1939, 1939, con otra persona también loco megalomaníaco y que también causó una gran destrucción. La idea era de tomar Ucrania en 7 días, llevamos ya 80 y ya veremos la repercusión, aparte de la que ya ha tenido, la que va a tener a partir de ahora. Por tanto, nosotros, los que no estamos en la mira del fusil, sí que podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, evitar el circo, no tomarlo como una cosa festiva y lúdica, profundizar en la información, en el conocimiento, dar voz a los que no la tienen, narrar lo que está ocurriendo fijándonos en la vida de las personas, señalar a los que viven del dolor ajeno, desmontar la propaganda y la mentira y atacar con la fuerza de la justicia y de la paz la línea de flotación de un sistema que provoca las guerras y las aprovecha para mantenerse a flote. Este era Antonio Gil cuando entró en La Paz con 23 años en el año 1966, primera promoción MIR de España. Y este era Antonio Gil el día que, en el acto de despedida por jubilación en el año 2013, a los 70 años. La fisonomía había cambiado, lógicamente, también la del hospital. Pero en el transcurso de estos años, quizá lo que más había cambiado era la relación médico-paciente. Asistíamos, o se ha asistido durante mucho tiempo, desde Hipócrates de Cos, a un paternalismo hipocrático, donde la opinión del paciente no ha contado o era despreciada, y se ha pasado a una responsabilidad compartida. El origen de este cambio en la forma de la toma de decisiones clínicas que debe ser efectuada por el médico, pero también por el paciente, porque la persona está por encima de la autonomía de la persona, está por encima de otros valores. Y esto comenzó con Stuart Mill en el año 1859, cuando publicó su libro sobre la libertad. Puede considerarse como el inicio del cambio en la mentalidad en este sentido,
porque los pacientes, como todas las personas, pero especialmente los pacientes, que es un grupo, digamos, vulnerable, tiene una serie de derechos que están resumidos en esa imagen de la derecha elaborada por Nuria, a quien le agradezco. No te pedí permiso para poner esta imagen aquí. Y tiene una legislación que es nacional y una legislación que es comunitaria. Y los derechos, hay más, pero vamos, sintetizados, los fundamentales son: derecho a la prevención de la enfermedad, derecho al acceso para el diagnóstico, tratamiento, etc. Algo muy importante: derecho a la información correcta, a información no dirigida, para tomar una decisión en un sentido u otro libre. Derecho a la libre elección de médico, de hospital, que esto está un poco, bueno, derecho a tener una buena asistencia basada en la metodología diagnóstica y terapéutica más actual, y derecho a trabajar con estándares de calidad. Como todos saben, el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes ha sido hace poco, ha sido el día 18 de abril me parece que es, efectivamente, y los pacientes, aparte de los derechos, también tienen unos deberes. Los deberes están recogidos en la orden que veíamos anteriormente de la Comunidad de Madrid, y son, pues, bueno, son muy lógicos: cumplir las prescripciones generales y aquellas específicas que se determinen por los servicios sanitarios, utilizar las instalaciones de forma adecuada, responsabilizarse del uso adecuado de los recursos, fundamentalmente la utilización de los servicios, procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones, cumplir normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se otorgan a través de la presente ley, mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro y al personal que presta estos servicios, y firmar, en caso de negarse a las actuaciones médicas, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, el documento pertinente donde queda constancia de que ha sido informado por el médico de que era, en principio, lo mejor para su salud, pero el paciente está en su derecho de no aceptar al procedimiento. Y luego un derecho que añado yo y que considero, un deber que añado yo y que considero muy importante: el deber de colaborar con la investigación. Los médicos, los científicos pueden hacer mucho, son importantes en la investigación, pero el protagonismo fundamental les tienen los pacientes. Sin enfermedad no se puede investigar una enfermedad. Si los pacientes no participan en los ensayos clínicos o en los estudios observacionales u otro tipo, no podrá progresar el conocimiento de una determinada enfermedad, en este caso del lupus. Con frecuencia oyes esta pregunta o similar. Cuando viene la mujer joven, habitualmente, la mujer en edad fértil, la mujer que empieza a hacer planes de vida por esa época, y le han comunicado que tiene una enfermedad que se llama lupus, y no ha oído nunca hablar de lupus, y se va a leerlo al doctor Google, y ella saca la conclusión de que parece que es una cosa grave, pero que no entiende la información. No es la única. Hay mucha gente que no entiende la información médica. ¿Y por qué no se entiende la información médica? Pues muchas veces forzada por la presión a que está sometido el médico, que no tiene tiempo suficiente para hablar detalladamente con los pacientes y explicarlo todo, máxime en una enfermedad tan compleja como es el lupus eritematoso sistémico. Los pacientes tenéis mucho interés en conocer vuestra enfermedad, en saber cómo es vuestro cuerpo. Los congresos, las reuniones científicas de pacientes y tal, siempre están llenas y la gente está con mucha atención. Los médicos también nos gusta, aquí hay pues varias personas muy destacadas en el conocimiento de la enfermedad,
y quieren. Sociedades científicas también reclaman más conocimiento sobre lupus, pero ¿cuántos pacientes tenemos hoy? 236, pero eso es imposible. Muchacho, a la sanidad pública se viene exclamado. Y aquí otro chiste, pintado en un congreso que representaba la planta 10ª, era la planta donde estaba yo en La Paz, el pase de visita, y dice en inglés, para el doctor Gil y la doctora Lavilla, 2.500 pacientes al día es un récord muy antiguo. Bueno, eso ya no es una disculpa, pero es una limitante. Ojalá los médicos, en nuestro ejercicio profesional, pudiéramos hacer una actuación de más contacto directo con los pacientes, y yo presumo de haber tenido mucho contacto con el enfermo. No ocurre solo en España. Hay un estudio de la Universidad de Rochester de 2016 en el cual se hacía una encuesta, si se explicaba bien el médico en consulta, y entonces 8 de cada 10 pacientes, estamos hablando de los Estados Unidos, creen que no. Y otras conclusiones que están ahí remarcadas por mí, decía, los hombres tienden a no preguntar al facultativo sobre su diagnóstico, a pesar de las dudas que tengan. Esto es algo muy malo. El paciente debe comprender lo que tiene, porque además, si comprende su enfermedad, la va a llevar mejor. Lo peor siempre no es que algo sea bueno o malo, sino que algo sea desconocido. Por donde, aunque en el lupus puede ocurrir cualquier cosa, por donde pueda asomar la cara. Y luego las mujeres hacen hasta 6 preguntas más que los hombres cuando están en consulta. Bien, bueno, siempre ha sido así, lógicamente, siempre nos han dado una lección, tienen más interés, van más a las reuniones, a los conciertos, a los museos, etcétera. Y otra encuesta realizada por la Fundación de Lupus de América habla que el 63% de los encuestados nunca ha oído hablar de lupus o sabe poco o nada sobre esta enfermedad y sus síntomas más allá del nombre. Sabe si a un paciente le debe dar la mano, un paciente con lupus le debe dar la mano o no darle la mano. O sea, la ignorancia llega a veces a términos ofensivos para los que padecen y conocemos la enfermedad. ¿Por qué lupus? Bueno, pues todos ustedes piensan, y piensan bien, que es por las lesiones que dicen que recuerdan a la mordedura del lobo. ¿Alguien sabe por qué se puede llamar lupus aparte de este pensamiento o de esta razón? Vamos a ver. Ese es el lobo macho alfa. Si ustedes se fijan en el lobo macho alfa, las cicatrices, las secuelas del lupus discoide crónico tienen el mismo reparto o prácticamente el mismo reparto que tiene el pelo blanco del lobo alfa macho. Bueno, pues ya está una forma de no llamarle al lupus algo tan feo como carnicero o carnívoro. Bien, ¿qué es el lupus? A pesar de todo, a pesar de las campañas que se hacen, de los esfuerzos que hacen la federación y las asociaciones de pacientes, a pesar de las entrevistas y de la difusión en los medios oportunos y tal, el lupus sigue siendo un gran desconocido. Vamos a definir al lupus como una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune y de etiología de causa desconocida que afecta preferentemente, como todos ustedes saben, y no hay nada más que mirar al auditorio, a mujeres en edad fértil en proporción 9:1 respecto a los hombres. Pero
no solamente afecta a las mujeres, sino también afecta a los hombres y también afecta o puede aparecer en cualquier edad, desde el neonato hasta el anciano. Tiene un amplísimo espectro de manifestaciones clínicas porque potencialmente pueden lesionarse todos los órganos del cuerpo humano. Cursa típicamente por brotes con fase de actividad y fase de remisión y da ese espectro tan importante, tan variado, que se le ha conocido o se le conoce como la enfermedad de las bílcaras o como gran simulador. Yo no sé cuál es la incidencia del lupus en España, porque aquí cada uno tiene su propio registro, algunos registros pueden estar duplicados, etcétera, etcétera, pero se viene a decir que son 2 o 3, o sea, la incidencia de 2 o 3 por 100.000 y la prevalencia de 35 por 100.000, lo que estimaría el número de pacientes con lupus en España en unos 45.000. En cualquier caso, el lupus es una enfermedad muy mala para el que la tiene, pero es de un gran atractivo para el médico, como pongo yo aquí abajo, es capaz de estimular y cautivar a cualquier internista, pero supone un reto formidable para el mismo, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Hipócrates de Cos dijo o definió al lupus como herpes estiomenos y durante más de 2000 años el lupus, por aquello de que el lobo o el lupus entra por la piel, ha sido seguido por las escuelas de dermatología. Las escuelas europeas de dermatología muy famosas, la de Viena, la de Francia, la escuela francesa, incluso la propia escuela española, aportaron mucho conocimiento, claro, clínico solo, sobre el lupus, aunque ya alguno, en concreto en la escuela de Viena, del profesor Ebra, ya apuntó la posibilidad de que podía ser una enfermedad multisistémica. Vino nuestro padre de la medicina interna, Sir William Osler, y en el Congreso Internacional de Medicina Interna de Londres, en el año 1881, lo dejó tajantemente claro e hizo una definición de lupus, ahí está escrito, que es difícil de superar hoy día. Enfermedad de etiología desconocida, estamos igual. Con lesiones dérmicas polimorfas, estamos igual. Hiperemia, edema y hemorragia, ocasionalmente artritis y un número variable de manifestaciones viscerales. Crisis gastrointestinal, endocarditis, pericarditis, nefritis y hemorragia de superficies mucosas. La recurrencia es un hecho especial de esta enfermedad y los ataques pueden sobrevenir después de variables periodos de tiempo. Puede no afectar a la piel, existir solo afectación visceral y la variabilidad en las lesiones dérmicas es la regla. Artritis, neumonía, síntomas del sistema nervioso central, como delirio, afasia y hemiplegia, aparecen en los enfermos afectados. La artritis no progresa a la deformidad. Está descrito ahí perfectamente el lupus en ese pequeño folio. ¿Tú mejorarías la descripción del Papa Osler, Lucio? Mi caso. Muy bien. Bueno, se ha venido a dividir clásicamente el lupus en 4 tipos. El lupus eritematoso sistémico es el que aquí nos ocupa, el lupus cutáneo, el lupus neonatal y el lupus inducido. Es importante diagnosticar a un paciente de lupus, pero probablemente más importante que diagnosticarle de lupus es identificar aquellos elementos o aquellos factores que puede tener de riesgo o el daño que puede tener para pensar que la enfermedad puede ir mal. A mí me gusta dividir el lupus en dos, el lupus eritematoso sistémico en 2 grandes grupos. Uno, lo que se llamaría lupus mariposa, que es el lupus leve, entre comillas, que tiene sus lesiones cutáneas, que tiene sus livedos reticulares, que tiene su fenómeno de Raynaud, etcétera, su artritis, y al lado de eso está el llamado lupus grave,
o que yo le llamo grave, el lupus es el lobo, no la mariposa, donde hay afectación renal, donde hay afectación del sistema nervioso central, donde hay afectación endocárdica, ahora quitar esto de aquí, hay afectación endocárdica y donde hay afectación pulmonar. La contemplación en cuanto a la terapéutica va a ser probablemente completamente diferente en un caso y otro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Serán, supongo, tocadas por Ángel Robles más despacio, pero yo simplemente las voy a citar aquí. El síndrome constitucional, donde está metido la famosa astenia, el cansancio terrible que suelen tener los pacientes con lupus. La afectación articular, la cutánea, la pleuritis o pericarditis, la afectación renal hasta en un 50% de los pacientes, la neuropsiquiátrica y el fenómeno de Raynaud. Hay otras manifestaciones, por supuesto, que están próximas a estas en frecuencia, como las hematológicas, digestivas, etcétera, pero no vamos a describir todas. La astenia es probablemente la manifestación más frecuente del lupus. Yo tengo puesto aquí que aparece hasta en un 90%, probablemente a lo largo de la evolución de la enfermedad aparezca hasta en un 100%. Cuesta mucho levantarse, cuesta mucho comenzar el día, pero cuesta muchísimo el mantenerse. Se nos acaba la cuerda. Esto recuerda un poco, no sé si ustedes lo conocen, a la ópera de Offenbach, los cuentos de Hoffmann, cuando se acababa la cuerda y había una imagen que más o menos sale la persona esta en la ópera con una cuerda detrás que hay que darla. Y es valiente, porque el paciente lucha contra esa claudicación. Y por eso yo pongo aquí, la valentía más grande del ser humano es mantenerse de pie aun cuando se esté cayendo a pedazos por dentro. Bueno, aquí tenemos lesiones, bueno, eso es una muestra de la variabilidad tremenda que tienen las lesiones cutáneas, desde el clásico eritema malar, más intenso por aquí, lesiones en los pulpejos, etcétera, etcétera, ampolloso. El lupus eritematoso cutáneo subagudo, que tiene estas lesiones, se presenta en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anti-Rho positivos o anti-La, y que son lesiones que tienen un borde más resaltado, que son circunscritas, que aparecen en zonas expuestas, que son muy fotosensibles, y luego hablaremos de otra cosa. Y luego hay otro tipo de lupus que son menos frecuentes, como el lupus sabañón, que recuerda perfectamente a los sabañones, o el lupus profundo, que es una paniculitis, y que deja como secuela esas cicatrices. El lupus ampolloso y el lupus túmido el lupus túmido es una forma también de lupus cutáneo crónico. A diferencia del lupus discoide, el lupus túmido no deja cicatrices después de desaparecer las imágenes. Y esto no es típico de lupus, pero es que esto a mí me hizo mucha gracia. Un día que nos ingresa una paciente, una chica joven, con lupus, y al hacer la exploración, anda, una mariposa en la espalda, que se había tatuado 2 años antes de ser diagnosticada de lupus. Y no tenía ningún síntoma de lupus, por supuesto. O sea, ella eligió la mariposa como tatuaje. Aquí tenemos algo que puede ocurrir, esto es realmente muy raro, pero yo lo tengo que contar, que es, entre otras cosas porque trabajamos con ello, pero bueno, el lupus neonatal. El lupus neonatal ocurre en un porcentaje muy bajo, entre el 2, 3, 4% de las mujeres que tienen anticuerpos anti-Rho y que se caracteriza pues, por lo que se ve aquí, y algo que no se ve, que es la cara de mapache en el neonato. Aquí tienen el mapache con esta pigmentación, vamos, con el color del pelo periorbitario, digamos,
negro que remeda el niño de la imagen. En otros casos todavía es mucho más evidente. Las lesiones cutáneas de lupus eritematoso cutáneo subagudo que vimos anteriormente en otros pacientes, los anticuerpos anti-Ro, y aquí el bloqueo cardíaco congénito, que realmente ya he dicho que es raro, que se produce cuando se está desarrollando el sistema de conducción cardíaca entre la semana 18 y la 28, los anticuerpos anti-Ro se fijan al sistema de conducción y se produce el bloqueo cardíaco. Puede ocurrir dos cosas, o que haya una muerte fetal o que sobreviva. Y si sobrevive, puede ocurrir otras dos cosas, que no requiera marcapasos, o lo que es más frecuente, que 60% incluso necesiten marcapaso definitivo. Se ha intentado en las personas que tienen un lupus eritematoso subagudo anti-Ro positivo, diversos tratamientos durante la gestación, incluidas inmunoglobulinas intravenosas y algunas otras cosas más, pero los resultados no han sido positivos, no se ha evitado la aparición del bloqueo cardíaco congénito. Y luego, por último, el lupus discoide crónico, como prototípico del lupus eritematoso cutáneo crónico, que se caracteriza por las lesiones que vemos por aquí, eritema, escamas, cicatriz y alopecia residual, que esto ya queda digamos, de por vida. Las manifestaciones articulares, salvo que se metan conmigo algún reumatólogo, realmente en el lupus no son tan importantes, ni muchísimo menos, como en la artritis reumatoide. Lo típico es la artritis no deformante ni erosiva, con unas radiografías óseas de la mano completamente normales. Sin embargo, en ocasiones, y aquí en la sala hay un ejemplo, al menos que yo sepa de ello, y aparece aproximadamente en un 5% de los pacientes, puede tener un Jacquot, lo que se llama Jacquot, que es esa deformación con el pulgar en Z típico y deformación de los dedos de la mano que produce una cierta invalidez y que se diferencia de la artritis reumatoide. Es que en el Jacquot los dedos pueden ser... Me he quedado sin pilas aquí. Puede ser alineados, y esto no lo puedes hacer nunca en una mano de artritis reumatoide. Y por último hay otra forma, que es como una especie de solapamiento entre el lupus y la artritis reumatoide, que se llama rupus, donde, ahí se ve en la radiografía, tiene alteraciones radiológicas de artritis reumatoide y de lupus. También mucho polimorfismo en la afectación renal. La afectación renal, esta es la clasificación clásica del año 2003, que ha sido modificada en el 2018, eliminando las que están marcadas en rojo. Las que están marcadas en rojo son las formas más severas de la enfermedad y más difíciles de tratar. La clase 3 y la clase 4 en la nueva clasificación están fusionadas en una sola, y luego se han añadido a esta clasificación la afectación de los podocitos más la nefropatía trombótica, donde predomina oclusión, trombosis de los capilares glomerulares. La forma de expresarse, los marcadores biológicos que tenemos para valorar el lupus, la afectación renal en el lupus, no son específicos. Y por ello es muy importante, cualquier paciente que tenga lupus, antes de que tenga sospecha de afectación renal por lupus, debe ser sometido a una biopsia renal. Biopsia renal
que se debe realizar con inmunofluorescencia, que es aquello que se ve allí. Porque no solamente te permite, porque no se trata ni mucho menos, y ya se comentará, la clase 1 que la clase 5, o la clase 6 o la clase 4, sino que todas tienen su tratamiento más o menos agresivo. Y además te permite, porque tampoco hay ningún biomarcador que sea tan sensible como para decir, la paciente tiene actividad en el riñón, te permite medir el índice de actividad y el índice de cronicidad lesional. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Si tiene actividad, habrá que seguir con tratamiento ese o cambiarle a otro, y si tiene cronicidad, pues no hay que hacer ya ningún tratamiento más. Me están llamando la atención. Lo mismo, yo creo que todavía para la verbena queda mucho, profesor Pallarés. Bueno, lo mismo con la afectación neuropsiquiátrica, tienen muchísimas manifestaciones, solo 3 de ellas, convulsiones, psicosis y delirio, forman parte de la clasificación, no diagnóstico, de la clasificación del lupus. Por tanto, después de esto y otras muchas cosas más que podía haber dicho, está claro que los pacientes con lupus deben ser manejados en unidades multidisciplinarias, unidades de enfermedades autoinmunes sistémicas, donde yo en el centro he puesto al internista, yo soy internista, pero tampoco me voy a pegar con un reumatólogo ni con nadie por decir que ahí debe estar otra persona. Cuando a mí me preguntan que quién debe tratar a un paciente con lupus, siempre respondo lo mismo: aquel que sabe de lupus. Esto es muy importante. No había terminado todavía. Me voy. Vale, acabo rápido. Y al menos esas especialidades. También están los reumatólogos que dicen que son nuestros enemigos, tampoco es eso. Y hay muchas más. Hay alguna más que puede participar en determinadas circunstancias. Esto simplemente para ya lo dirá, esto va a hablar el doctor Robles ahora, ya hablará de lo que es clasificación y de lo que es diagnóstico. Pero lo que debe quedar claro es que la clasificación no es diagnóstico, porque se dice, yo no puedo ser diagnosticada de lupus porque no reúno nada más que 2 criterios. 2 criterios de los clásicos, ahora ya se mide por puntos. Otra cosa que es muy importante especificar en el lupus es el daño crónico, aquello que va a ser ya irreversible. El daño crónico va a ser causado por los brotes reiterados de la enfermedad, brotes de actividad, pero también por fármacos, por ejemplo por los corticoides. Por tomar quizás excesivos corticoides y por tomar poca hidroxicloroquina, por ejemplo, por tener una mala adherencia al tratamiento, por los anticuerpos antifosfolípido que pueden tener trombosis, por una edad mayor al diagnóstico y mayor duración de la enfermedad. Y por tanto, a mayor daño crónico, el pronóstico será peor, porque ahí no consiste ya en aumentar el Benlysta o el otro, o el rituximab, o el que sea. Este es el cuestionario que se utiliza para valoración del daño crónico, que no vamos a entrar con él. 2 palabras solo para el tema que siempre sale del embarazo. Antiguamente no se puede quedar embarazada, todavía se oye alguno por ahí, y sin embargo hoy día eso ni se plantea, únicamente que hay que programar el embarazo. Y los objetivos del tratamiento: controlar brotes de actividad, evitar nuevos brotes para prevenir daño crónico, minimizar efectos de los tratamientos, efectos adversos, sobre todo de los corticoides, y mejorar la calidad de vida. Bueno, es igual. Yo voy a hacer un poco de Guillermo Ruiz Irastorza, que lo habrán oído en muchas ocasiones. Esta es la abuelita de Guillermo, la hidroxicloroquina, que es el antipalúdico que se utiliza ahora. No sé por qué se me ha desconfigurado esto. Yo juro y perjuro que esto estaba bien hecha la diapositiva. Es un alcaloide, chinchonas oficinales, y primero quinina, después quinacrina, después cloroquina y después hidroxicloroquina, que en España, no sé por qué, su uso comenzó muy tarde. Y además, no sé por qué, tampoco, no sé, solamente cuando se hizo el estudio
Eurolupus Project, dirigido por Ricard Cervera, con inclusión de pacientes en el año 95, era un estudio multicéntrico y multinacional. Solamente el 30 y tantos % de los pacientes estaban tomando hidroxicloroquina. Yo no sé a día de hoy cuántos pacientes estarán tomando hidroxicloroquina. Vinieron los corticoides en el 49, vinieron los inmunosupresores ya en la década de los 50, la terapia biológica. Bueno, ya saben ustedes, se lo comentarán, que tenemos dos nuevos, el anifrolumab y la voclosporina, y luego hay otros que pueden o no salir, como el obinutuzumab, o el ofatumumab, o la iberdomida, porque los ensayos en fase 2 permiten ser optimistas, pero una cosa es la fase 2 y otra cosa es la aprobación por las agencias. No parece que se haya progresado mucho el tratamiento con células madre. Y algo muy importante, la supervivencia de los pacientes con lupus es parecida a la de la población general, un poco peor, digamos, pero estamos en el año 1954, en la serie del John Hopkins, publicada por Horowitz, en 4 años la supervivencia era menor del 50%. Y los pacientes se morían de actividad de la enfermedad. Hoy día la supervivencia a los 15, a los 20 años está en un 10, 12%, o sea, la supervivencia está en un 90%. Pero hay que cuidar dos cosas. Uno, la prevención de las infecciones mediante vacunas o mediante lo que haya que hacer, y la otra, la prevención cardiovascular. El lupus se ha convertido en uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Y si aquí estuviera Graham Hughes, pondría su famosa píldora, donde tiene 8 compartimentos para cada uno de los fármacos que hay que utilizar para hacer la prevención. Y luego adherencia al tratamiento. Esto es muy importante y es algo que se deben grabar aquí con punzón. Más del 50% de las personas con una enfermedad crónica no cumplen el tratamiento. Y en el lupus, esto ya es específicamente el lupus, 43 a 75% de los pacientes tuvieron falta de adherencia y más de un 30% habían dejado el tratamiento a los 5 años. ¿Por qué razones? Parece ser por temor a los efectos adversos, por depresión, influye mucho, medio rural, bajo nivel educativo y polifarmacia. Ese estudio está publicado en British Care y es del año 2017. Pero lo que está claro es que los fármacos no actúan si los pacientes no los toman. Bien, no tengo nada más. Agradecerles a todos su presencia y su atención y bueno, volveremos a vernos más adelante. Muchas gracias.